Muy agradecidos con Dios por esta bendición que nos da de tener vida, de tener salud y de estar en pie en este lugar para volvernos a su palabra, que es la verdad. Abrimos nuestras Biblias en San Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. San Juan 10, 22 al 30. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias porque la tenemos frente a nosotros, porque tenemos el acceso a ella. Aún hay países en el mundo donde es prohibido predicar tu palabra o donde es prohibido tener una Biblia. Más gracias te damos, Señor, porque tenemos esa libertad bendita en esta patria nuestra, a la cual bendecimos en tu nombre, Señor. Pedimos que nos des sabiduría y gracia para conducirnos en ella y ser ejemplo a esta sociedad. Hoy te ruego, Señor, que tu palabra descienda a nuestro corazón, no solo quede en nuestro oído, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos redarguya, nos instruya, nos fortalezca, nos establezca, Señor, esta palabra. Usa tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, derrama tu bendición, Señor, sobre nosotros, como el rocío, dice la carta a los hebreos. Descienda la enseñanza sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estos favores hoy. Amén. Nuestro saludo a la audiencia de Radio Faro Estéreo 105.9 y www.radiofaroes.tl, a la gente de Radio Maranata en Jalapa, la gente de Radio Visión Santa Catarina Anita y la gente de Radio Dios de Pacto en el área de Jersey, Estados Unidos. La eterna seguridad de los salvados. Hermanos, hay tanto que decir con respecto a la salvación, situaciones que a veces tienden a ponernos en qué pensar. Dice la Escritura que todo aquel que cree en Él será salvo. Ni siquiera dice levantar la mano o hacer una oración de fe. Dice que el que cree en Él. Pero a veces como que nos perdemos en ese creer. Y si preguntamos ahí en las calles a cualquier gente, dicen: si yo creo en Dios. Ay, Jesucito, dice, Él es Dios. Ahí le prendí una su veladora. Creen en Dios. Y las iglesias están llenas de gente que dice que cree en Dios. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho existe mucho trecho. Creer en Dios, pero el creer que salva, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y es que el creer que salva es yo creo que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me salvó a mí. Yo no creo que por dar mis diezmos, mis ofrendas, yo no creo que por portarme bien o dejar de portarme mal, yo no creo que nada de lo que yo pueda hacer me salve. Me salvó Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nuestra confianza está puesta allí en la cruz, en lo que Él hizo en la cruz, entonces la salvación realmente es efectiva. El problema es que surgieron muchos predicadores, mucha gente con un doble ánimo, con un interés mezquino de por medio, que no nos han abierto los ojos del entendimiento, y entonces ponen condicionantes y le dicen a uno: es que usted tiene que dejar de hacer esto, y si no, se va al infierno, y tiene que empezar a hacer aquello otro, y si no, usted es un pecador y se va al infierno. Es que si usted no trae los diezmos, es un ladrón y le está robando a Dios, y por consiguiente los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿y no fue Jesús que me salvó en la cruz del Calvario? Pues ahora quieren que pague mi salvación con diezmos. Yo no estoy diciendo que no haya que dar diezmos, que no haya que ofrendar. Todas estas son manifestaciones de gratitud, de alabanza de parte de nosotros hacia el Señor que nos salvó. Y esta porción dice así:
Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Centramos nuestra atención en el versículo 28. Decía la seguridad, la eterna seguridad de los salvados. Y vamos a analizar algunas cosas que nos dice este versículo 28. Una de ellas es el hecho de que la vida eterna no se compra. No es una cuestión de que usted, mire, si usted se porta bien, mire que usted póngale aquí, quítele allá, traiga sus diezmos. En realidad, dice la Escritura: yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna a nosotros entonces? Cristo Jesús es el que nos da la vida eterna. Amén. Ahora, un detalle importante es que de pronto nosotros pensamos que la vida eterna va a ser cuando nos muramos y ahí en adelante comienza la vida eterna. Y no es así. La vida eterna es que Cristo Jesús no muere. Él ya murió y resucitó. Y su espíritu es eterno. Cuando su espíritu vino a morar en mí, ese espíritu no muere jamás. Entonces yo tengo vida eterna desde el momento en que Cristo Jesús entró a mi corazón. No sé si me capta. 1 Corintios dice que Adán fue figura de Cristo, porque a través de Adán entró el pecado a la tierra, pero a través de Cristo entró la redención. Cuando Adán pecó, todos los hombres nos constituimos en pecadores. Cuando Jesús resucitó, todo aquel que lo recibe en su corazón pasa a tener la vida eterna de Dios en él. Él dice: yo les doy vida eterna. Una de las más grandes garantías de la salvación que nosotros tenemos es que no es obra de nosotros, es obra de Dios. Él es el que nos da la vida eterna. Entonces, si de pronto yo tuviera que hacer obras para salvarme, caeríamos a aquel jueguito que dicen algunos predicadores, dicen algunas iglesias, que todas las noches antes de acostarse usted le tiene que pedir perdón a Dios. No vaya a ser que el Señor venga y usted se quede. Entonces Jesús mintió cuando dijo que me daba vida eterna. Entonces Jesús no dijo la verdad cuando dijo: yo les doy vida eterna. Entonces está bien de pronto pedir perdón, más que todo por nuestra conciencia, pero el Señor no va a anular su palabra a causa de nuestra debilidad humana. Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. De pronto este cuerpo mortal, esta carne va a morir, pero el espíritu que está en mí ya no morirá jamás. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y entonces algunos dicen, ¿verdad? Cayó de la gracia, dice: hoy se va a ir al infierno, y empiezan a mandar a la gente al infierno. Jesús dice que aquellos que han recibido la vida eterna de Jesús en ellos no perecerán jamás. No, pero como dejó de dar sus diezmos, se va a ir al infierno porque es un ladrón y le está robando a Dios. La Escritura dice: no perecerán jamás. El punto es que nosotros tenemos que estar creyendo en que Él es el que me salva a mí.
Y no mis diezmos y ofrendas, no mis sacrificios, mis penitencias, mis acciones buenas o malas, en ningún momento hacen la diferencia. La diferencia la hizo Él muriendo en la cruz del Calvario. Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto. Yo no sé si me explico, no sé si vamos claros hasta ahí. Amén. Entonces, mis hermanos, el error está en empezar a creer que lo que yo hago o lo que yo no hago de alguna manera hace diferencia en la salvación. La salvación es obra de Él, y Él dice: yo les doy la vida eterna. ¿A cambio de qué? De que yo crea en su sacrificio, que yo crea en Él, en su muerte. Cuando yo empiezo a creer que mi salvación depende de mis obras, de mis ofrendas, de mis diezmos, de mis situaciones, entonces quité la mirada de Jesús y la puse en mí. Ahora, ¿el ser humano peca o no peca? Las iglesias están llenas de gente que están con el dedo acusando: ve el hijo de don Rufino, y empiezan a buscarle defectos a uno y a ponerle que si esto hace, que si esto no hace, que porque aquí dice, porque... Y ellos se hacen a un lado. Por ahí hay un refrán que dice: todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¿Ah? Para señalar somos buenos, y sí, que el fulano, que el vengano, pero nunca nos ponemos el dedo encima y empezamos a analizarnos a nosotros mismos. Si fuéramos un poquito más honestos y nos viéramos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta que también somos pecadores, que faltamos en muchas cosas a diario, y que la salvación, si la salvación dependiera de mí, si yo me salvara a mí mismo, hace tiempos que habría perdido esa salvación dichosa. Pero Él dice: yo les doy vida eterna. Entonces, mis hermanos, esto es algo que es muy importante que la iglesia lo entienda. Que nadie venga, ni Satanás, ni ningún hijo del diablo venga a decirte que no estás haciendo nada, que esa iglesia de los tres pelones, que ningún hijo del diablo venga a decirte nada de eso, porque quien te salvó a ti no fue el hijo de Rufino, ni fuiste tú mismo, ni fue el pastor X. Quien te salvó a ti es este que dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo nos dio vida eterna Él? Esta porción de San Juan, capítulo 10, si leemos el capítulo desde el principio, Él está hablando acerca de las ovejas y de que Él es el pastor de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Ahora, un buen pastor dejaría que sus ovejas se queden perdidas por allá, sin comida, y que se mueran. Un buen pastor abandona sus ovejas. Un buen pastor las cuida. Va a buscar la que está perdida, va a vendar la que está perniquebrada, va a apacentar, a darle sacatillo en la boca a la que no puede comer por sí misma. Eso es lo que hizo el Señor y lo que hace continuamente con nosotros. Y mire, lo interesante de esto es que dice que el asalariado, versículo 13, huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, porque no son suyas las ovejas. El pastor que tenemos nosotros no es un asalariado. El pastor que nosotros tenemos es nuestro dueño. El corralero no cuida las vacas igual que el dueño. El dueño las ama porque son suyas y le han costado. Nosotros le costamos su sangre al Señor Jesús. ¿Usted cree que Jesús va a dejar que usted se pierda? Después de que le costó sangre, lágrimas, sudor, llanto, una lanza en su costado, clavos en sus manos, ¿cree que después de haber pagado tan alto precio lo va a dejar abandonado ahí? ¿Cree usted en esa clase de pastor? Él dice: yo les doy vida eterna. Nos da la vida eterna al morir por nosotros en la cruz del Calvario.
Ahora, ¿quién es el que dice que usted no está haciendo nada? Es más, viene él y hace un reto y dice: nadie las arrebatará de mi mano. A ver quién se atreve a separarnos del amor de Cristo. ¿Habrá alguien que tenga el coraje de separarnos de Dios? Dice: mi Padre que me las dio, Dios le dio a estas ovejas que somos nosotros, al buen pastor, es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, se lo está poniendo bien claro. A ver quién se atreve a pelear contra Jehová Dios por sus ovejas. Él es el mayor que todos. Habrá diablo, habrá demonio, habrá peligro, espada, persecución, tentación que pueda separarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo dice a los romanos: ni peligro, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada podrá hacer que Dios deje de amarnos. Porque somos de Cristo, jamás Él perderá sus ovejas, compradas con su sangre, y que le fueron entregadas por su Padre. Y usted es salvo. Ahí haciendo la lucha estamos, dice. No es nada. No es nada. Usted tiene que estar seguro de que es salvo porque Él lo salva a usted, no porque usted pueda hacer o dejar de hacer. Y si el Señor viene esta noche, usted se va a quedar, le dicen a alguien. Ay, no, Dios quiera que no, dice el otro. Yo le pertenezco a Él. Él me compró con su sangre. Él me dio vida a mí. Él me salvó a mí. Yo desde que encontré a Cristo, dice, estaba perdido Cristo. En todo caso, Él me tenía que haber encontrado a mí, que yo era el que andaba perdido. Y ni estaba perdido yo mismo. Pero de la mirada de Dios nunca estuve perdido. Él siempre me tuvo en la mira con cariño. No es de que yo, porque fui vivo y entonces oí un mensaje en la radio y dije yo: esto es para mí. Usted no dijo nada, Dios lo trajo. Dice que Él nos impele hacia Él con sus cuerdas de amor, dice. Con lazos de amor, dice que nos jala. Esto es maravilloso, hermanos. Hay una bendición inmensa en saberme salvo. Dice el himno que cantamos: salvo por siempre, qué gran certidumbre. Es que no hay nada que te haga dudar de tu salvación cuando estás creyendo que Él te salvó a ti. La salvación se vuelve frágil, la salvación se vuelve una situación de caminar sobre la cuerda floja cuando tú piensas, cuando tú crees que tu salvación depende de tus obras, de tus diezmos, de tus ofrendas, de tu portarte bien, de tus si dejas de hacer, de si tú te vistes allá. Todo lo que nosotros podamos hacer por el Señor lo hacemos en adoración, en gratitud, porque Él nos salvó en la cruz del Calvario. Que nunca se nos olvide que Él es el que salva y no nosotros a nosotros mismos. Dios no lo quiera, pero de pronto, cualquier día de estos, vas a cometer un error, un pecado en tu vida. Satanás te va a acusar, la gente te va a señalar, y tienes dos opciones. Uno, decir: sí, ya la molé, hoy la acabo de embarrar. Dos, entender y reconocer que no te salvas tú a ti mismo, te salvó Él en la cruz del Calvario. ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál será el camino? El Señor afirma categóricamente cuando dice: y no perecerán para siempre, jamás. ¿Cuándo hay pierde aquí? Esto es solo de ganar, hermanos. Mientras la palabra de Dios
sea palabra de Dios, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no quedarán sin cumplirse. Mientras esta sea palabra de Dios y estas palabras tengan significado en la eternidad, podemos estar seguros de que los creyentes no perecerán jamás. La incredulidad más obstinada no podrá tergiversar el sentido que hay en esta declaración del Señor Jesús, que dice: no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos. A ver quién se las puede quitar, pues. Yo quiero, mis hermanos, ruego a Dios que esta noche la palabra de Dios haga clic en su mente y usted regrese a casa con esa tranquilidad, con esa seguridad de ser salvo. Es que es triste, es lamentable que haya mucha gente llenando las iglesias con la incertidumbre de: ¿y si le fallo? ¿Y si dije esta palabra? ¿Y si pensé aquel pensamiento? ¿Y si cometí aquella acción? Entonces Dios no me perdona. Él te perdonó, Él te salvó y te dio vida eterna. Y mientras estés creyendo en ese sacrificio, no hay quien pueda arrebatarte de la mano del Señor. Su pueblo está en su mano y Él desafía a todos sus enemigos que se las arrebaten. Desde todo punto de vista es imposible que los cristianos legítimos volvamos atrás. Estamos seguros en las omnipotentes manos del Señor. Estamos seguros en Él. Echemos a un lado de nosotros todo temor, toda inseguridad, toda confianza en la carne, en nosotros mismos, y descansemos que nuestra salvación está en las manos del Redentor. Esta es palabra de Dios. Esto no me lo inventé yo. Él dice, lo leo de nuevo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. No permita que nadie, absolutamente nadie, le diga lo contrario. Crea en Dios. Crea que Él lo salvó a usted. Es que creer en Dios, como dije al principio, no es si Dios existe. Ay, Jesucito lindo, ahí le puse una veladorcita a la Virgen de Candelaria. No, creer en Dios es creer que Él murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre y que su sacrificio me salvó a mí. Yo no me voy a salvar, ya soy salvo. Él me salvó a mí. Esa es la diferencia. Si la salvación dependiera de mí, yo la perdiera cada ratito. Pero depende del Señor. Él hizo todo para que tú seas salvo. ¿Podrías no estar agradecido esta noche? ¿Podrías no cantarle esta noche con gratitud? ¿Podrías abandonar la iglesia y decir: ya no sigo, hay que miren los demás, a mí me da pereza? No se puede. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Padre bendito, yo estoy delante de ti en esta noche dándote gracias por esa salvación preciosa que hallamos en ti. Nada que yo pueda hacer o dejar de hacer jamás haría diferencia. La diferencia la marcaste tú. Color sangre. La diferencia la marcaste tú con tus lágrimas, con tu llanto en el Getsemaní. La diferencia la hiciste tú. La diferencia la haces tú. La diferencia la harás siempre tú. Y por eso, Señor, te damos gracias esta noche. Nadie nos podrá arrebatar, porque el Padre es mayor que todos. ¿Quién podría arrebatar a alguien de las manos del Padre? No cabe duda, Señor, que estamos muy seguros en ti.
que estamos muy confiados en ti, y que nada de este mundo nos podrá hacer desistir de esta fe. Por Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén.